Why are you gay? Yo creo que es momento de hablar ahora del indulto a las 6 de Suiza y cómo lo ha defendido Yolanda Díaz. Sigan así, queda gobierno de corrupción para rato. Las 6 de Suiza. Sabéis que a la izquierda le gusta mucho intentar generar narrativas y relatos épicos, ¿no? Las 13 rosas, las 6 de Suiza, los 4 de Cantabria, los 7 de Somosaguas, los 9 de la Complutense. Siempre les gusta intentar generar como esas narrativas románticas, ¿no? De cómo hemos luchado, hicieron la revolución, los mártires caídos. Y entonces las 6 de Suiza, por lo visto, eran unas sindicalistas, ¿no? Que luchando por los derechos de los trabajadores en contra de la explotación laboral, y por eso, ¿no? Por defenderse entre ellas y por denunciar los abusos de la patronal, por eso fueron encarceladas. Las metieron en la cárcel a las 6 de Suiza y entonces, evidentemente, ¿vale? El gobierno, que está por encima de la justicia, faltaría más, las ha indultado, ¿no? A las 6 de Suiza. Y aparecía Yolanda Díaz un poco marcándose un Irene Montero. Yo quiero que recordéis que Irene Montero tuvo que pagar una cuantiosa cantidad de miles de euros y tuvo que tuitear esta sentencia porque para defender un indulto, salió hablando y justificando ese indulto, llamando abusador sexual y maltratador, en este caso al ex de María Sevilla, ¿vale? Pues en este caso Yolanda Díaz, también para justificar el indulto, aparece hablando de las 6 de Suiza y utiliza los siguientes términos. Hay días en los que siento especial orgullo de formar parte del gobierno de España y hoy es... No paran de buscar justificaciones para decir, ¿lo ves cómo debemos seguir en el gobierno de España? Uno de esos días. Lo es porque acabamos de aprobar el indulto para las 6 de la Suiza. Las 6 de la Suiza, chicos. De la Suiza son 6 sindicalistas de la CNT que fueron condenadas a 3 años y medio de prisión, 3 años y medio, por defender a una compañera. Vale, las condenaron literalmente, si tú tienes la sentencia, bueno, ¿por qué la condenaron? Por defender a una compañera, ¿vale? Es el delito penal, que si vais al Código Penal lo vais a encontrar, está por ahí, se pone defender a compañeras, 3 años y medio de cárcel, mínimo, ¿eh? De un caso de acoso sexual y laboral. Vale, defender a una compañera de un caso de acoso sexual y laboral. Spoiler, esto es falso, ¿vale? No hay ningún caso de acoso sexual y no hay ningún caso de acoso laboral. Esa es la razón, entre otras, por las que estas señoras fueron condenadas. Pero Yolanda Díaz decide que para justificar esto y para venderlo como una gran victoria del gobierno, que ha pasado por encima de lo que han dicho varios tribunales que decidieron meterlas en la cárcel, y ellos han sacado el indulto de los cojones, un indulto político, para luego anunciarlo y venderlo. ¿Y veis cómo tiene sentido? ¿Veis cómo merece la pena que nos quedemos en el gobierno? Yolanda Díaz decide, igual que hizo Irene Montero en su momento, justificar este indulto acusando, en este caso a la víctima, que fue el hostelero, que por cierto perdió su negocio gracias a la que le montaron las 6 de Suiza. Decide acusarlo de acoso sexual por la putísima cara. Eso es trucazo, ¿eh? Guadalupe Sánchez, que por cierto fue una de las que consiguió la condena a Irene Montero, habría dicho: se sienten tan impunes que se han habituado a difamar en el ejercicio de sus funciones a ciudadanos particulares, porque aquí Yolanda Díaz lo vuelve a hacer. Y a mí, la verdad, no me importaría participar en otro crowdfunding para, si podemos empapelar un poquito a Yolanda Díaz, hacerlo, ¿eh? No me molestaría en exceso. De todo en ello, sin entrar a afirmar que unas personas fueron condenadas por defender a una compañera. Que una ministra diga alegremente que 3 instancias judiciales condenaron a una persona por defender a otra es una barbaridad. Pero vamos, otra más en una larga lista. Dice, hemos normalizado las barbaridades, efectivamente. Desde que se conoció el caso y la condena, el conjunto del sindicalismo español y la sociedad civil completa en Asturias y en todo el país... Toda la sociedad civil, completa, ¿eh? Me dice la sociedad civil completa. O sea, no la completa, toda ella, la sociedad civil. Civil completa en Asturias y en todo el país. La sociedad civil completa en Asturias y en todo el país. Completas estaban.
se ha movilizado sin parar defendiendo su inocencia y además defendiendo la necesidad de este indulto. Yo misma tuve la oportunidad de solidarizarme ante este caso. Ella se solidarizó en su momento. Porque lo dije entonces y lo digo ahora. Hacer sindicalismo en España y en el mundo no es un delito. Hacer sindicalismo no es... Les condenaron por hacer sindicalismo. Vamos a ver ahora realmente por qué las condenaron, ¿vale? Que no tiene nada que ver con hacer sindicalismo. Defender los derechos de las y los trabajadores no es un delito. En junio del año pasado dijimos que este indulto iba a salir adelante y hoy por fin es una realidad. Lo hemos conseguido. Para mí es un orgullo formar parte de un gobierno que tiene claro de qué lado está ante un caso como este. Pero es un orgullo aún mayor formar parte de una sociedad que no ha dejado de movilizarse. El orgullo, tú. Para garantizar los derechos de las 6. La sociedad civil completa, tío, con las 6 de Suiza. Toda, ¿eh? Toda ella entera. Decía el abogado José María de Pablo, un caso de acoso sexual, me temo que alguien se está arriesgando a una querella por calumnias. Vamos ahora, ya te digo, a ver exactamente en qué consistió el caso de las 6 de Suiza. Veámoslo. Te vamos a explicar por qué las llamadas 6 de la Suiza no fueron condenadas por ejercer el sindicalismo, como viene diciendo la izquierda radical patria. El caso de las 6 de Suiza tiene su origen en un episodio ocurrido en junio de 2016, cuando la pareja de una trabajadora de la pastelería La Suiza, en Gijón, acudió al establecimiento y protagonizó un altercado con el empresario. El incidente terminó con una denuncia por amenazas y daños interpuesta por el hostelero, es decir, el hostelero fue el que denunció, en este caso, a la pareja de la señora que trabajaba ahí por amenazas y por daños, porque el conflicto que hubo, el episodio de violencia, fue agresivo. Dice, no existe ninguna condena por acoso contra el empresario ni contra los derechos de los trabajadores, como he llegado a leer, como decía, en este caso aquí, Irene Montero. Irene Montero, Yolanda Díaz, ya me va a hacer la misma. Días. Lo es porque acabamos de aprobar el indulto para las 6 de la Suiza. Las 6 de la Suiza son 6 sindicalistas de la CNT que fueron condenadas a 3 años y medio de prisión, 3 años y medio, por defender a una compañera de un caso de acoso sexual y laboral. Todo esto es mentira. No fueron condenadas por defender a una compañera, no hubo ningún caso de acoso laboral y no hubo ningún caso de acoso sexual. A partir de ese momento, y tras la apertura de juicio oral contra su pareja, ¿vale? Como este señor le puso una denuncia a esta pava, a la mujer de su tal, como le puso una denuncia, la trabajadora abandonó su puesto y entró en contacto con el sindicato de la CNT. Según los hechos probados de la sentencia del juzgado de lo penal de Gijón, se organizó entonces una campaña coordinada de presión contra el empresario y su entorno, que tenía denunciada a la pareja de esta por intento de agresión y por amenazas. Las actuaciones descritas por la sentencia incluyen concentraciones reiteradas frente al local, convocadas en redes sociales, la exhibición de pancartas, el reparto de pasquines y la difusión de un vídeo en el que se acusaba al empresario de acoso laboral y sexual, cosa que era falsa y cosa de la que Yolanda Díaz le vuelve a acosar por la putísima cara. Durante meses la presión fue en aumento. El empresario se negó a indemnizar a la trabajadora por despido improcedente, ya que no existía sentencia alguna que le obligara, y a retirar la denuncia contra su expareja, lo que intensificó las movilizaciones. Según los hechos probados de la sentencia del juzgado de lo penal de Gijón, que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, estas acciones generaron un clima que disuadía a los clientes de acudir al establecimiento, afectando directamente a su actividad. El desenlace fue el cierre del negocio, que la sentencia vincula de forma directa con la presión continuada, reiterada y desproporcionada ejercida sobre el empresario. El Tribunal Supremo, en su sentencia, confirmó la condena a 3 años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves y un delito contra la Administración de Justicia, además del pago de una indemnización de 125.428 euros. La Sala subrayó que existió una actuación concertada de las 6 condenadas para forzar la voluntad del empresario, incluyendo la retirada de la denuncia penal. Es decir, que lo que le estaban diciendo es, si quieres que paremos con esta mierda que te estamos haciendo, si quieres que paremos de machacarte, quítale la denuncia a mi pareja. Que le has puesto una denuncia por agredirte y por amenazarte. Quítasela. No se la quitas, te machacamos. Y al final el señor acabó cerrando el este.
Pero al que ahora acusan de acoso laboral y sexual, ¿vale? Con todo su putísimo coño, es al señor en cuestión. Que ahora veremos más sobre el señor, ¿vale? Bien. Y es tajante al afirmar la sentencia que la conducta desplegada no puede ampararse en la libertad sindical ni en la libertad de expresión al exceder claramente sus límites. ¿Vale? Dice, cuando la presión se convierte en un instrumento para imponer decisiones mediante intimidación y afecta al normal desarrollo de una actividad, deja de ser una protesta y pasa a ser un delito. Pero esta gente como está... No, las 6 de Suiza. Que es tan bonito eso, las 6 de Suiza. Qué romántico suena, ¿eh? Las 6 de Suiza. Tiene como un... Les gusta siempre ponerse esos nombres. Las 4 de Somosaguas. Los 13 de Jaén. Las 6 de la Suiza. Tiene fuerza, tiene empaque, ¿eh? Decía Jacques de Zipper. Bueno, luego vemos lo que dice Jacques de Zipper. Vamos a ver también en el ABC. Aparecen aquí cuáles fueron los hechos probados que condenaron a las 6 de la Suiza. Bien puestos. El Consejo ha aprobado el indulto para el colectivo. Las 6 de Suiza fueron acusadas en primera instancia por un delito continuado de coacciones graves al participar en piquetes y protestas sindicales frente a la pastelería y por un delito contra la Administración de Justicia por obstrucción a la justicia durante el conflicto laboral. Fueron condenadas a 3 años y medio de prisión por sus movilizaciones en un conflicto que se remonta a 2017. Fue el Juzgado Penal de Gijón quien dictó la sentencia inicial y tal. Por último, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por los acusados, lo que ratificó la condena inicial de las 6 de la Suiza tras un proceso que se prolonga más de 8 años. Los hechos probados. El primero está relacionado con el conflicto laboral y la conexión con un asunto penal. Por aquel entonces, una trabajadora denunció al propietario, esto lo hemos leído antes, 2 años... Antes hubo otro altercado. En esta ocasión el empresario se negó a dejarla ir a casa y por ello el dueño del establecimiento tuvo un encontronazo con su pareja. Él, que llegó en un estado alterado, acabó golpeando y dañó un congelador de la pastelería, la pareja de la señora esta. Ella se pidió la baja por riesgo de aborto. El dueño denunció a la pareja de ella por daños y amenazas. A raíz de ello, la trabajadora contactó con el sindicato para obtener dinero al extinguir su contrato y evitar la acusación contra su pareja. Otro de los puntos probados se centra en las presiones al empresario. Los sindicatos se reunieron para llevar a cabo una campaña de presión contra el dueño del negocio y su familia. Su intención era que él cediese a las pretensiones económicas de la mujer y que quitase la acusación contra su pareja. También habla de hostigamiento e intimidación contra el dueño de la pastelería. El colectivo, además de mandar un burofax, se presentó en el local con diversas pancartas, lo que dificultó reiteradas veces el acceso a los clientes. Además, se habla de difusión de vídeos difamatorios, publicaciones calumniosas o manifestaciones como método de presión. Desde los vídeos se instaba al boicot al empresario y en redes sociales se le acusaba de esclavismo laboral, baboseo o machista, además de otras graves conductas. Es más, varias personas del sindicato se desplazaron hasta el local para exigir al empresario que cumpliese con sus peticiones, llegando a amenazar con incrementar las concentraciones si no cedían a su chantaje. Por último, ante tanta presión, el dueño tuvo que cerrar su negocio por las reiteradas presiones del sindicato, lo que provocó daños morales y perjuicios económicos como consecuencias de las acciones de los acusados. Además, varios de ellos colocaron carteles en los que se presumían de haber cerrado la pastelería. O sea que luego se jactaron de ello. Este sería el pastelero en cuestión, el pastelero calumniado y acusado por las sindicalistas, que ahora indulta el gobierno. El mensaje es de impunidad. José Álvarez cerró sus 2 negocios después de la campaña orquestada por acólitos de CNT contra su negocio. Y efectivamente el mensaje es de impunidad. Si te pones un nombre cookie, las 6 de Suiza, puedes hacer literalmente lo que te salga de los cojones. A ver qué dice en este caso Jacques de Zipper. Dice, breves notas sobre el indulto a las 6 de la Suiza. Siguen siendo autoras de un delito de coacciones y otro de obstrucción a la justicia. Por presionar a un empresario, el Estado, por decisión discrecional del gobierno, renuncia a castigar a la pena, pero no borra el delito ni modifica los hechos probados de la sentencia. Consecuencia de lo anterior, el indulto no borra sus antecedentes penales que conservan cada una de ellas. El indulto tampoco borra su obligación de pagar los 125.428 euros, más intereses y costas, a que fueron condenadas por los daños y perjuicios causados al empresario y sus familiares. Si no pagan, se embargarán sus bienes, cuentas y sueldos. Y si no tienen nada, la sentencia penal prevé que pague el sindicato CNT. Y esto ocurre con todos los indultos, forma parte de su funcionamiento. Por lo demás, ahorraos la cantinela, un servidor lleva lustros criticando la arcaica figura del indulto, tanto si la ejerce un gobierno del PP como del PSOE. Es una nefasta figura para la separación de poderes, abusivamente utilizada por unos y por otros. Ione Belarra, por fin se hace justicia con el indulto a las 6 de la Suiza. Después de que el juez Lino Rubio
El juez que más inocentes ha condenado en Asturias enviar a prisión a las sindicalistas por apoyar a una compañera acosada. De nuevo, Ione Belarra también se inventa, ¿no?, que han sido enviadas a prisión por apoyar a una compañera acosada. Yo solo estaba apoyando a una compañera acosada. Organizarse sirve, luchar sirve, sois ejemplo. No, efectivamente. Dice, 9 jueces, 9. Sentencia confirmada en todas las instancias hasta el Tribunal Supremo. No es ningún ejemplo conculcar el Código Penal para hacer sindicalismo en democracia. Injusticia es lo que digan sus ovarios. Faltaría más si son de los suyos. ¿Vale? Tiene más likes que votos. Bueno, están ahí, Matonismo sindical. La impunidad con la que actúan los jueces de derechas no tiene nombre. Lo de las 6 de la Suiza es una vergüenza absoluta. Compañeras luchando. No sé, tío, es un cinismo, una hipocresía, una impostura tan absoluta por parte de esta putísima gente que ya me genera incluso malestar verlo, tío. Las 6 de la Suiza. Yo solo estaba haciendo un poquito de sindicalismo, ¿vale? Estaba ayudando a una compañera. El Tribunal Supremo determina que un beso en la mano puede ser una agresión sexual. Claro. El órgano judicial ha confirmado la condena a un hombre por besar la mano a una mujer sin su consentimiento. Obvio. En una parada de autobús. Los hechos no se quedaron solo en ese gesto. Según la sentencia, el acusado le cogió la mano, se la besó y al mismo tiempo le hizo gestos para que se fuera con él, incluso llegando a ofrecerle dinero. La defensa intentó rebajar el caso a acoso callejero. Sin embargo, los magistrados descartan esta opción considerando que hubo un contacto físico con clara connotación sexual y sin consentimiento. Por eso lo califican como agresión sexual y mantienen la multa de... A ver, realmente como lo están viendo ahí, por dar un beso en la mano te condenan y demás. O sea, realmente me imagino la situación y tuvo que ser bastante chunga, ¿eh? O sea, es porque lo estoy escuchando y lo de dar un beso en la mano suena a algo, ¿sabes? Como muy cutre. Pero estar en una parada de un autobús y que un puto desconocido aparezca, ¿sabes? Y te coja de la mano y tal, y luego te haga gestos y te ofrezca dinero. O sea, a mí me parece creepy de cojones, tengo que decirlo. Sobre todo cuando la otra llega hasta el punto de que te puto denuncia, ¿sabes? O sea, para que vayas a una señora o a una chavala que está en la parada de un autobús, le cojas de la mano, la ve y la otra persona diga, te voy a puto denunciar. O sea, ya yo creo que cruza un poco la línea del piropo, ¿sabes? De guapa. Aunque a mí que estas cosas se tengan que judicializar también me parece un puto fracaso a la hora de gestionar este tipo de dinámicas en la calle. Yo, como decís algunos, creo que faltan gases pimienta, tío. O sea, yo creo que este tío no hacía falta esta historia. Yo creo que con una rociada de gas pimienta o con un bofetón, yo creo que hubiese sido suficiente, ¿no? Creo, a lo mejor no, no lo sé. Pero la verdad es que me parece creepy, O sea, que un tío de repente vaya a una parada y a una pava la coja y la bese la mano. O sea, ¿cómo lo hace? Me gustaría verlo. Son cosas que me falta todo el contexto del puto universo para poder llegar a la conclusión de cuánto puto asco me da y si creo que esa persona debe pagar penalmente por hacer algo así. Pero normalmente ante esos gestos y demás yo creo que falta más autogestión, falta más gas pimienta, faltan más bofetones, etcétera, etcétera, etcétera. Mi opinión. My opinion. Why are you gay?